entre los cuales estáis también vosotros, métase ahí, llamados a ser ¿de quién? A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. No solamente eran los de Roma los santos, nosotros también somos santos. Para todos, para los que son de Jesucristo y para los santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el domingo pasado entonces vimos todo lo referente al llamado, a la posición. Definimos el oficio de Pablo como siervo y lo que es ser un siervo, ¿verdad? Dijimos también la expresión llamado a ser apóstol, que es un kalei en el griego. Apóstol significa enviado, ¿cierto? Y tenemos también entonces apartado, que es aporipso. Apartado se aplica en los siguientes tiempos. Podría aplicársele a personas. Por ejemplo, todo hijo varón primogénito en el pueblo de Israel se apartaba para Dios. ¿Aló? Dije, todo hijo varón primogénito, no cualquier varón, porque si era el segundo de la camada, ya no. Era el hijo varón que abriera matriz. Ese muchacho era separado para Dios. Jehová Dios dijo, todo varón primogénito que abriere matriz mío es. Entonces se aplicaba a personas, se aplicaba a animales que se consagraban a Dios, tanto las personas como los animales. Entonces el hijo varón, recuerden por ejemplo la historia de Samuel. Amén. Samuel al año, Ana lo llevó y lo consagró para Dios, lo dejó en el templo. Amén. Lo mismo se hizo con Isaac, lo mismo se hizo con Sansón, lo mismo se hizo con Jesús, lo mismo se hizo con Juan el Bautista, etcétera, etcétera, etcétera. Había un mandamiento. Los animales consagrados eran los que se entregaban para ofrendas especiales en el templo. Entonces había una separación, por ejemplo, como el cordero pascual. El cordero pascual que debía morir el 14 de Nisán. Entonces ese cordero se separaba, se sacaba del rebaño, de las 100 ovejas, se sacaba 4 días antes del sacrificio y se consagraba para Dios. Durante esos 4 días el cordero no comía y se ponía en un examen minucioso para poderlo ofrecer delante de Dios. Y el día 14, entre las 2 tardes, el cordero pascual moría. Ese era un animal consagrado para Dios. Animales consagrados para Dios estaba la vaca roja, que se sacrificaba cada vez que el agua de la vaca roja se acababa. Me explico. Entonces hoy matamos una vaca roja. ¿Para qué servía la vaca roja? Entonces la vaca roja se sacrificaba, se quemaba en el altar del sacrificio, por completo se quemaba, y con las cenizas de la vaca roja entonces se mezclaba con agua. No, realmente no tengo el dato qué tanta cantidad de agua se hacía, pero yo me imagino que se hacía una buena cantidad de agua. Y cada vez que alguien se purificaba o de flujo o de lepra o de muerto, cada vez que alguien venía del sacerdote después de haber cumplido el tiempo de la purificación,
el sacerdote le daba un poquito de agua de la vaca roja. Ya, vamos a suponer que era como un vasito de gaseosa. El sacerdote metía el vaso y le daba. ¿Cuándo se volvía a matar una vaca roja? Hasta cuando el agua se acabara. Desde que salió la ley de la vaca roja hasta cuando se terminó, solo se sacrificaron 5 vacas rojas. O sea que el agua duraba muchísimo. Amén. Eso será un estudio algún día. Estudiando el tabernáculo vamos a aprender todo eso. Animales consagrados: el macho cabrío para Azazel y el macho cabrío para Jehová Dios. Eso se hacía cuando el día del sacrificio, el día, no del sacrificio, no, sino el día de ¿cómo se me fue? El día de la expiación, que era cuando toda la congregación venía ante el sacerdote y ante Dios a confesar sus pecados. Ya les conté que el primero que confesaba sus pecados a las 6 de la mañana era el pastor. Esa era una ceremonia pública. Todo mundo debía venir aquí con micrófono en mano y decir: hermanos, yo pequé en esto y en esto y en esto y en esto. Y tenía que recordar los pecados de todo el año. Desde hace un año, el día 14 de Nisan, hasta hoy 14 de Nisan, había que recordar los pecados de todo ese año y se confesaban públicamente. Eso era desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cuando todo el pueblo había confesado el pecado, entonces estaba el cabrito para Dios y el cabrito para Azazel. Entonces el sacerdote ponía sus manos sobre los 2 cabros y esa ceremonia indicaba que los pecados del pueblo y los pecados de todos los que habían confesado caían sobre esos 2 animales. Al cabro de Jehová Dios lo degollaban, recogían la sangre en un lebrillo y con un hisopo salpicaban toda la congregación, y era de mucho anhelo. El que estaba ahí se acercaba lo más que podía al sacerdote, porque él necesitaba irse salpicado de sangre, indicando que había sido perdonado. Pero el macho cabrío para Azazel, entonces un sacerdote se lo llevaba a una parte del desierto, y allá donde había un abismo, a algo similar así como el salto del Tequendama, amén, algo así como el salto del Tequendama. Entonces el sacerdote se ponía en el borde de ese abismo, cogía un cordón de grana. ¿Saben qué es grana? Rojo, una cinta roja. Se la amarraba en el cuello al cabro y ¡pum!, lo empujaba. Así que el cabro se iba, ¡pum!, y se estrellaba ya 60, 70 metros después. Entre que el cabro era empujado y caía, la cinta roja pasaba de roja a blanca. Esa era la señal de que Jehová Dios había perdonado al pueblo. Así que este sacerdote debía regresar con la cinta al pueblo, al sacerdote, al sumo sacerdote, y le mostraba que la cinta había pasado de roja a blanca. De ahí es donde el profeta toma la expresión: si tus pecados fueren rojos como el carmesí, si fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como blanca lana. ¿Aló? ¿Se dan cuenta que hay cosas en la Biblia que tienen importancia? No es separado. Ah, sí, que lo pusieron ahí aparte. No, eso va mucho más, mucho más. Por eso, si usted quiere ser un buen intérprete de la Biblia, tiene que conocer Antiguo y Nuevo Testamento
bien. Porque si no, la interpretación le queda regulimbis. Aló. Ok. Entonces, animales separados, ya mencionamos cuántos. El cordero pascual, la vaca roja, el cabro para Jehová y el cabro para Azazel. Azazel. Amén. Ok. También se separaban, hablando de gente, entonces, por ejemplo, la familia levita, los levitas, que eran una familia, se llaman levitas porque eran hijos de Leví. Amén. Leví era un hijo de Jacob. De entre los 12, Leví era un hijo de Jacob. Esos hacían una familia. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, entonces Jehová Dios le dijo a Josué: a los hijos de Leví o a la tribu de Leví no les va a dar finca, no les va a dar tierra, porque ellos van a tener una heredad. La heredad de ellos es Jehová Dios. ¿Aló? Entonces a Leví no les dieron, no les demarcaron finca, no lotearon para ellos. Y entonces por eso los sacerdotes, los levitas, comían era de lo que el pueblo les daba. Porque todo el resto del pueblo tenía fincas, tenía empresas, tenía vacas, tenía caballos, tenía asnos, tenía camellos. Pero Leví no, porque ellos habían sido apartados y se dedicaban exclusivamente al oficio del culto. Amén. Ya usted podrá entender que el trabajo de los levitas no era fácil. No era fácil. Y si no lo entiende, en el milenio lo va a entender. ¿Aló? No se esfuerce mucho en entenderlo, que en el milenio usted puede ir por el templo de Jerusalén y ahí va a encontrar a los levitas sacrificando otra vez. Pero se sacrificaba desde la mañana hasta la tarde, porque todos los días la gente pecaba. Entonces la gente pecaba, y dependiendo de la capacidad económica de la gente, si era muy pobre, entonces él iba y cazaba una tórtola o cogía un palomo, que los palomos no tienen dueño, los palomos se crían silvestremente, usted lo sabe. Vaya a la Plaza Bolívar, coja un palomo y tráigalo. Ese palomo tenía que ser degollado, esa sangre tenía que ser puesta en un lebrillo, y con esa sangre salpicaban al pecador. Ya, eso era de todos los días. Así que todos los días se morían palomos, todos los días se morían tórtolas, todos los días se morían ovejas, todos los días se morían vacas, todos los días. Y aparte de morirse y salpicar al oferente, dependiendo del pecado, pues habían otros ceremoniales que había que hacer. Y aparte de eso, había que quemar esa carne en el altar del sacrificio. Aparte de eso, había en ciertos sacrificios que no se quemaba todo el animal, sino que se sacaban unas partes de ese animal para que de ahí comiera el sacerdote. Las grosuras se quemaban aparte. A mí me alegra mucho porque a Dios le gusta el chunchullo. A mí me fascina el chunchullo, y ese gusto lo saqué de Jehová Dios. Amén. Usted lo ha leído. Las grosuras se sacaban y se quemaban aparte para Jehová Dios, para que subiera. Y es que, ¿quién no ha pasado por el frente donde están asando chunchullo y dice: tan rico que huele, ¿sí o no? El Señor tiene sus gustos también. Amén. Eso dice que subía ante la presencia de Dios. Estamos hablando de cosas apartadas. Entonces están los levitas. Se separaban también naciones. En este caso, Israel es una nación apartada para Dios. De entre todas, no hay otra nación que tenga ese privilegio. Israel es una nación separada, apartada para Dios, con todo y lo pecuecas que son. ¿Aló? Estos días estaban que echaban bombas por todas partes y
mataron un poco de gente. Amén. Por eso es mejor que usted con un judío no se meta, hermano. Usted le mira la cara a un judío y le dice algo y tiene problema, porque ellos están hechos para eso. Entonces, esta gente es separada para Dios. Casi imposible de uno asumirlo y entenderlo, porque hay gente que es tan rara, que toda la vida ha estado en guerra, son separados para Dios. Bueno, Dios es soberano. Amén. Ojalá algún día podamos estudiar historia de Israel y nos vamos a dar cuenta por qué. Porque si usted lee toda la Biblia, yo no sé si usted se ha encontrado en la Biblia con tremendos genocidios. ¿Sí los ha leído o no? Tremendos genocidios. En un diplomado que yo hice había una pregunta: ¿por qué de los genocidios en la Biblia? O sea, ¿usted cómo explicaría un genocidio en la Biblia? Eso solo lo logra uno entender y explicar conociendo de verdad la nación de Israel. ¿Van conmigo? Ok, pues déjeme decirle que en el Nuevo Testamento nosotros hemos sido apartados para Dios. Hola. Apartados para Dios. Eso es lo que entonces ya Pedro y Pablo van a describir en todas sus doctrinas, en todas sus cartas. Pedro en el 2:9 dice: porque vosotros sois nación real, pueblo adquirido. 3 términos de apartado: nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido. Entonces nosotros somos gente separada para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero yo quiero que usted lo crea y se sienta así, porque eso te permitirá realmente ser un buen cristiano. Si usted no se siente apartado para Dios, usted actúa como cualquier ser humano, y entonces usted arrea a la madre y dice gloria a Dios. Sí, o sea, así como lo hace cualquier persona. Usted ve que la gente arrea a la madre a todo grito y dice Virgen Santísima. ¿Cómo se sentiría la Virgen Santísima estando al lado de ese que acabó de arrear a la madre? Ajá. Por eso Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque se necesita ser apartada. Y no solamente serlo, sino saber que soy apartado para Dios. Saber eso, que soy apartado para Dios. Eso me da a mí, acuérdese, en posición. Ay, Dios. Me da a mí posición y condición. El ser apartado para Dios me da a mí posición y condición. Mire por qué insisto en que compre una agenda y anote. Porque usted en 10 años de esta predicación no se acuerda ni siquiera de la cita. Si en 10 años te encuentras una agenda que dice dominical del 30 de junio, Pastor Rodrigo Muñoz, Romanos 1 al 5, habló sobre qué es ser apartado. Entonces nos dijo que la vaca roja, que el macho cabrío para Azazel, que el macho cabrío para Jehová, que el cordero pascual, que los palominos. Usted dice, oiga, yo no me acordaba de eso. Mire qué tesoro tengo aquí. Pero como usted no anota, por tacaño, por no pagar 10,000 pesos, entonces pues se pierde de adquirir conocimiento. Mire, un señor parado frente a un micrófono más un tablero son 2 profesores. Un señor parado en un micrófono, un tablero y una agenda son 3 profesores. Un señor en un micrófono, un tablero, una agenda y una imagen son 4 profesores. O sea, usted está
viendo, usted está oyendo y usted está practicando. Eso es pedagogía del aprendizaje. Y yo no les insisto solo porque quieran que escriban lo mío, es porque yo sé cómo se aprende mejor. Y yo lo que quiero es que cuando yo me vaya de aquí, usted me recuerde por lo que les enseñé. Que diga, hombre, tengo ahí una agenda en el que el hermano Rodrigo nos enseñó una cantidad de cosas que yo no sabía. Pero usted en 10 años, usted no se acuerda, escasitamente se acuerda cómo se llama. Porque les aseguro que a algunos hasta se les va a olvidar cómo se llama. ¿Hola? ¿Está claro hasta ahí? Entonces mire, solo esa palabrita apartado. Amén. ¿Cómo se lee el griego? Yo ya se los leí. ¿Cómo? ¿A qué? No. Aporipso. Aporipso, aporipso. Apartado. Se aplicaba a animales, a personas, a naciones, incluso a ciudades. Ustedes recuerdan que habían unas ciudades que se llamaban ciudades de refugio. O sea, eran ciudades señaladas por Dios. ¿Para qué servía una ciudad de refugio? Entonces, por ejemplo, usted se robó algo, atracó a alguien, mató a alguien, y alguien lo vio y usted salió a la carrera y el que lo vio sale persiguiéndolo a matarlo. Usted corre 20 kilómetros, corre, y llega a la ciudad de refugio. Una vez que tú pases la puerta de la ciudad de refugio, aunque el que te está persiguiendo te alcance, ya no te puede matar. Para eso eran las ciudades de refugio. Jesucristo es nuestro refugio. Y allá nos venían persiguiendo para matarnos, pero nos encontramos con Cristo, nos metimos en Él y ahora tenemos vida y vida en abundancia. Diga gloria a Dios. ¿Sí se dan cuenta? Todas cositas, eso no lo salva a uno, pero es rico saberlas. A mí me gusta saber chucherías de la Biblia. Vale, gloria a Dios. Entonces, apartado fue la tercera palabra. Amén. Hay entonces dos acepciones de apartado: se aparta del pecado y se aparta para. ¿De dónde lo apartó el Señor? Del pecado. ¿Y para qué lo apartó el Señor? Lo dice otra vez Pedro. Dice, vosotros sois, ayúdenme, vosotros sois. Hola, ¿están ahí? Buenos días, estamos en la escuela dominical, ya en la enseñanza. Para lo de Pedro 2:9, vosotros sois nación santa. Vosotros sois, no, pero duro. Otra vez, vosotros sois, vosotros sois, vosotros sois pueblo adquirido por Dios para, ahí está, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde los apartó? De las tinieblas, donde los puso en su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes. Virtudes es bondades, regalos, obsequios, favores, capacidades de aquel que os llamó a su luz admirable. Entonces, apartados de y apartados para. Y aquí me tengo que detener un poquito, porque es que, hermano, a mí sí me angustia, casi me enferma, en serio, gente que es salva pero no quiere servir a Dios.
Gente que dice ser salva y no honra a Dios con sus bienes, ni con su vida, ni con su salud, ni con su familia, ni con nada. Ya lo dije aquí en este púlpito. ¿Cómo se conoce un salvo? Los salvos se conocen porque desean, anhelan, quieren servir. Porque la salvación produce gratitud. Y la gratitud me empuja a mí. Es el motor que me empuja a mí a servir. No es ni siquiera que el Rodrigo Muñoz que soy quiera, es que hay gratitud en mi vida por la salvación que he recibido de parte de Dios. Y eso me lleva a mí a hacer un servicio y a dedicar las 24 horas de mi vida para Él. Eso fue lo que Pablo dijo: si vivimos, para Él vivimos. Yo no vivo para otra cosa, vivo para Dios. Y si morimos, o sea, aún en la muerte nosotros hemos de glorificar a Dios. Pero si la muerte es honra para Dios, ¿cuánto más tiene que serlo la vida? ¿Va conmigo? Entonces, sí es importante que el apartado, el salvo, entienda que debe servir a Dios. No es una opción. Debe servir a Dios. Eso es lo que dice el apóstol escritor a los Hebreos en el 12:28. Así que, ese así que es referente a lo que les vengo diciendo. Por razón de lo que les dije, por causa de lo que les estoy contando, a razón de lo que les acabo de explicar, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Y mire que no es ni siquiera servir a Dios, es servir a Dios bien, agradándole con temor y reverencia. Caín y Abel ambos llevaron ofrenda. La diferencia de las ofrendas es que la una se hizo para agradar a Dios, la otra se hizo religiosamente. Y aquí no servimos a Dios religiosamente, aquí servimos para agradarle, por gratitud. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Va conmigo? Entonces, hermano, el salvo sirve, y sirve de buena gana, sin reservas, y no se pone a pensar si el diezmo es del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, y no se pone a pensar si están pidiendo mucha plata o no están pidiendo mucha plata, y no se ponen a pensar si esto o si aquello. No, el salvo sirve. Mire, yo siempre en enseñanzas de mayordomía, yo siempre he dicho: vea, usted dele a Dios que lo que usted da a Dios, si a quien le corresponde lo administra mal, usted no tiene problema con Dios. El que tiene problema con Dios es el que lo administra mal, no usted. Usted le dio a Dios en inocencia, porque hay gente que dice: los que diezman es porque no tienen conocimiento. Es que yo sí tengo conocimiento y a mí sí no me van a meter los dedos a la boca. Bueno, don intelectual, van a haber muchos intelectuales en el infierno. Aleluya. Usted vuélvase bruto, sea burro, y haga lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que dé diezmo, que dé ofrenda, que dé votos, délo. Amén. Yo prefiero salvarme siendo bruto que condenarme siendo muy inteligente. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Yo me declaro torpe, bruto esta mañana.
pero salvo. Y no superdotado, superinteligente, superteólogo y condenado. Eso es lo que al diablo le va a doler más, que el diablo conoce a Dios a la perfección, vivió con él en el cielo, lo adoró en el cielo, pero va a estar en el infierno. Diga gloria a Dios. Cuando a mí Dios me apartó con todo lo que tenía. ¿Aló? Con mi chequera, con mis tarjetas de crédito, con mi familia, con lo que Dios me ha dado, me llamó. Lo que Él me pide que deje es la mundanalidad, la idolatría, la hechicería. Eso sí hay que dejarlo. Pero Él me trajo aquí con toda la casa. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que no hemos entendido de las semanas de la familia. Todas las semanas de la familia tienen: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso suena bonito, pero cuando yo digo eso, estoy diciendo que hasta el perro de la casa tiene que aprender a vivir como yo vivo en la casa. Yo y mi casa lo encierra todo. Así que en tu casa no puede haber un equipo de sonido que todos los días, las 24 horas está prendido en la emisora La Calle. Porque usted dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y dentro de esa expresión está incluida tu nevera, tu televisor, tu refri, tu equipo de sonido, tu celular, tu televisor, tu computador, todo. Hola. Mire, después del día de la expiación, ¿sabe qué seguía? La fiesta de los panes sin levadura. Escuche, es que hermano, ustedes creen que yo les hablo aquí, que el Rodrigo se inventa ya cosas y lo hace creer. No, yo les predico basado en la palabra. Después de la fiesta del día de la expiación, seguía la fiesta de los panes sin levadura. Mire cómo se santificaba una casa, no vidas, casas. La noche antes de que comenzara los panes sin levadura, la señora de la casa, o sea la dama, la esposa de la casa, la mamá de la casa, preparaba 10 porciones de levadura. ¿Cuántas? 10. A la medianoche. ¿Por qué a la medianoche? Porque la medianoche está probado bíblica y científicamente que es el momento donde la noche es más oscura. A la medianoche, la señora de la casa cogía las 10 porciones y las escondía en toda la casa. Imagínense una casa con 30 o 40 piezas. Entonces la señora ponía una porción aquí, iba y ponía otra por allá, y otra por allá, y otra por allá. Cuando las había escondido todas, apagaban la luz. Y el papá de la casa con los hijos debían salir a encontrar las 10 porciones de levadura. Eso no era un juego, era un ceremonial. Y tenían desde las 12 hasta las 6 de la mañana. Si solo encontraban 5, o solo encontraban 3, o solo encontraban 9, indicaba que esa casa quedaba con pecado todo ese año, hasta la otra fiesta de los panes sin levadura. Si el papá y los muchachos encontraban las 10 porciones de levadura, hacían una gritería, hacían un jolgorio, y entonces al otro día a las 6 de la mañana iban al sumo sacerdote y le decían: sumo sacerdote, aquí están las 10 porciones de levadura, para que entonces las queme y declare nuestra casa limpia de pecado. Hola.
El sacerdote les quemaba la porción de las 10 porciones y les daba un pan sin levadura, indicando entonces que en esa casa ese año habría provisión de Dios suficiente, porque estaba sin pecado. Hola, diga gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Esto de apartado, todo lo que quiere decir. Amén. Esa es mi casa y yo. Mire, los malos teólogos, los malos exégetas y los malos los que hacen mala hermenéutica, entonces leen el asunto del carcelero, donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces uno escucha predicaciones como que dice: mire, usted se entrega al Señor Jesucristo y toda su gente se va a convertir al Señor. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia, hermano. ¿Y qué es lo que dice? Eso se lo explicaré otro día, porque eso es larguito. Y tiene que ver con los panes sin levadura, y tiene que ver con la separación. ¿Aló? Pero no crea usted que usted se convierte al Señor y que entonces el resto de su familia, los 50 que forman su familia, se convierten al Señor. No crea eso. Algunas familias llegan completas al Señor, pero eso no tiene nada que ver con ese texto. Hola. ¿Vale? Vamos estando viejitos. Y uno estando viejito tiene que saber alguna cosa que los muchachos no saben. Hola. Muy bien. ¿Les parece interesante esto de aporipso? Apartado. Mire todo lo que es apartado. Y pudiéramos quedarnos aquí. Vea, apartado, utensilios. Entonces en el templo habían trinchos, habían vasijas, habían despabiladeras, habían etcétera. Cuando el pueblo de Israel cayó cautivo de Babilonia por mano de Nabucodonosor en el 608 antes de Cristo, entonces Nabucodonosor no solamente llevó cautivo al pueblo, sino que se llevó todo lo que había en él templo. Acuérdense que lo del templo todo era de oro, indicando santificado, divinidad. Nabucodonosor lo llevó, pero Nabucodonosor hizo algo bueno, y es que él no quiso disponer de nada de eso, sino que él los guardó. Y él dijo: esto no lo toquen, esto no lo agarren, esto no se utiliza, porque esa gente dice que esto es santo de Jehová, y alguna razón tendrán. O sea, ellos dicen que esto está apartado para Jehová y que está consagrado. Déjenlo quieto, guárdenlo por allá en los tesoros del rey. Durante toda la vida de Nabucodonosor, a pesar de que hizo muchas locuras, él no quiso tocar eso. Pero cuando Nabucodonosor se murió, Belsasar su nieto, la Biblia suya dice Belsasar su hijo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hijo y nieto significaban lo mismo. Entonces Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, que es el que lo sucede, apenas se sube al trono, él dice: mi papá tenía por allá un poco de cosas de oro que trajeron de Jerusalén, dice que guardadas, dice que porque es santo de Jehová. ¿Qué es santo de Jehová? Ni que 8 cuartos. Traigan todos esos vasos y vamos a emborracharlos, vamos a tomar vino, vamos a hacer aquí una fiesta, hágame el favor. Así que le trajeron todos los vasos del templo, y la Biblia dice que Belsasar invitó a sus concubinas, invitó a su gente, hizo una fiesta y sirvieron vino en lo santo de Jehová y se emborracharon. Cuando Belsasar estaba borracho, ebrio, apareció una mano sin brazo que escribía en la pared: Mene, mene, tekel, uparsin.
Y cuando Belsasar vio esa mano sin brazo y que además no podía leer ni interpretar la lectura, dice que palideció y sus rodillas se pegaban la una con la otra. Y entonces apareció el hombre de Dios que le dijo: lo que ahí dice es que tu reino ha sido pesado y salió falto, por cuanto tocaste lo santo de Jehová, y lo santo de Jehová no se toca. Así que la palabra de Dios para ti esta tarde es que vas a caer en manos de los medos y los persas. Y la historia dice, no la Biblia, la historia dice que esa noche los medos y los persas invadieron Babilonia y Belsasar cayó muerto. ¿Sabe por qué? Porque lo que está apartado para Jehová, lo santo de Jehová no se toca. Y usted es santo de Jehová. Usted es santo de Jehová. Esa expresión te serviría de defensa personal en el mundo en que vives. Me dijo un niño el otro día, hace mucho tiempo, a mí me dio el Señor este sermón titulado así: lo santo de Jehová no se toca. Hace muchos años lo prediqué muchas veces. Y un niño una vez vino y me dijo: Mauro, Rodrigo, estoy tan feliz. Yo le dije: ¿qué le pasó, hijo? Me dijo: hermano, mire, hay unos muchachos en el colegio que me la tenían montada, pastor, pero era montada. Pero después de ese domingo que usted predicó que lo santo de Jehová no se toca, y yo sustenté esos versículos con cosas que a mí me habían pasado. Entonces yo les decía: mire, cuando alguien se la vaya a dedicar en el colegio, en la empresa, cuando se la quieran dedicar, dígale: hágame el favor y me respeta, que lo santo de Jehová no se toca. Y ese muchacho vino tan contento y me dijo: Rodrigo, yo a esos muchachos